La artritis reumatoide es una enfermedad crónica e inflamatoria. De hecho, es la enfermedad inflamatoria crónica articular más frecuente que hay. Afecta aproximadamente a un 0,5% de la población mundial y, por tanto, es una enfermedad considerada frecuente. La causa de esta enfermedad no se conoce, la última causa, pero sí que parece que hay factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales como las infecciones y factores de exposición se han descrito en los últimos años como la exposición al tabaco, pero no hay una única causa, es un conjunto de factores el que aparecen en un individuo que desencadena la enfermedad. La artritis reumatoide es una enfermedad que puede aparecer realmente a cualquier edad en los pacientes adultos, porque en los niños hablamos de otro tipo de artritis, pero puede aparecer en pacientes de 18, 20 años hasta pacientes de 60. Realmente no es una enfermedad de ancianos, es una enfermedad que debuta más en gente de mediana edad, especialmente en mujeres tras la menopausia, pero puede aparecer a cualquier edad. Los síntomas de esta enfermedad fundamentalmente son dolor e inflamación articular. Inflamación que afecta sobre todo a articulaciones de las manos, articulaciones de los pies, pero puede afectar a rodillas, hombros, codos, a casi cualquier articulación, exceptuando las articulaciones de la zona lumbar, dorsal, donde no suele aparecer esta enfermedad. Es decir, que sería una enfermedad que inflama las articulaciones, sobre todo de manos, pies, pero no tanto a nivel de la columna. Además del dolor y de la inflamación, también pueden aparecer otros síntomas bastante comunes en esta enfermedad, como es el cansancio y en ocasiones la aparición de otros síntomas a otros niveles, como nódulos en la piel, como problemas pulmonares o problemas en otra localización. Pero fundamentalmente la inflamación articular es lo que produce los síntomas en el paciente. La artritis reumatoide es una enfermedad que en principio no tiene cura, es una enfermedad crónica, pero sí que con los tratamientos disponibles hoy en día hay una gran esperanza porque conseguimos tener la enfermedad con la menor actividad posible y evitamos casi cualquier síntoma o secuelas que en muchos pacientes antiguamente dejaba esta enfermedad. El tratamiento se basa en el inicio temprano de lo que nosotros llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, que son tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, dependiendo, a los que a veces asociamos también corticoides o antiinflamatorios para controlar la inflamación y el dolor del paciente. Pero lo fundamental en esta enfermedad es iniciar un tratamiento por un especialista de manera temprana. La artritis reumatoide antiguamente era una enfermedad muy discapacitante y actualmente puede serlo si no iniciamos un tratamiento adecuado de la forma más precoz posible. Es una enfermedad que, dejada a su evolución, tiende a provocar secuelas en las articulaciones fundamentalmente, pero también puede provocar otros problemas más serios de salud en otros órganos. Con los tratamientos que disponemos actualmente y con un adecuado enfoque por un especialista, es una enfermedad que puede no dejar ninguna secuela, no provocar ninguna discapacidad en el paciente que la padece, y los pacientes con esta enfermedad controlada adecuadamente podrían llevar una vida absolutamente normal.